Seguimos explorando Alfresco y esta vez nos toca el tema de los protocolos. Como decíamos, Alfresco, el repositorio de Alfresco se provee a través de múltiples protocolos para que los usuarios pues, puedan gestionar sus documentos de una manera cómoda. En concreto, en Alfresco disponemos de un protocolo HTTP, que es el que utiliza la aplicación WebSare, por ejemplo, para acceder, y que se ofrece a través de dos APIs de integración. Una API REST, propietaria de Alfresco, y una API CEMIS, que es un estándar que he creado para acceder a cualquier tipo de repositorio, tanto a Alfresco como a OpenText, como a Filenet y a cualquier otro tipo de repositorio, y que al final es una API REST también, cuyos mensajes pueden ir en Atom o en JSON, ¿vale? Pueden ir en XML Atom o pueden ir en JSON. Ya veremos también un poquito cuál es la diferencia entre estas dos APIs para poder acceder al Fresco. Lógicamente, quien dice HTTP dice HTTPS. Después también podemos acceder por protocolo WebDAV. Os recomiendo que cuando ambas implementaciones, tanto Alfresco WebDAV como Alfresco AOS, sirven por el protocolo WebDAV, pero la más compatible para clientes Microsoft sería la de AOS. Así que si vais a mapear unidades, mejor hacedlo por aquí. También se puede hacer por protocolo de FTP. Alfresco, esto está recomendado para casos en los que queréis subir volúmenes muy grandes. Se puede mapear por protocolo CIFS para mapearlo como una unidad de red más. Se puede hacer por protocolo SharePoint, en lo cual veremos que nos permite trabajar como si Alfresco fuese un SharePoint, aunque no lo es. Nos permite acceder también por protocolo IMAP y también veremos cómo Alfresco es visto como una cuenta más de correo dentro de vuestro gestor, de vuestro Thunderbird, Outlook, Mail, cualquiera de ellos. Y luego la capa de SMTP en la que Alfresco puede tanto enviar correos como recibir correos. Vamos a ver cómo funciona cada uno de estos protocolos, pero antes simplemente indicar que cuando vosotros instaláis Alfresco y configuráis cada uno de estos protocolos, tenéis que tener en cuenta que llevan una serie de puertos asociados. Pues bueno, el HTTP pues suele ser por el puerto 80, que es el defecto, o el 443. WebDAV lo mismo porque es un protocolo HTTP. SharePoint es un protocolo HTTP igual. Después tendríamos el AJP del Tomcat si lo queréis utilizar. CIFS, lo que implementa Alfresco es un Samba versión 1 que suele ir por el puerto 445 y luego NetBIOS pues 137, 138, 139. FTP, el puerto por defecto es el 21, IMAP 143, SMTP para enviar y recibir correos por el puerto 25. LibreOffice, que sirve para las transformaciones, va por el puerto 8100 y el JMX, que en la versión Enterprise serviría para gestionar Alfresco, va por el puerto 50500. También debe recordar que si se ejecuta con un usuario no administrador, no nos va a permitir configurar estos puertos tan bajos. Entonces tendremos que sumar 1000 al puerto para que la cifra siempre sea superior al puerto 1024. Y después delante pues podéis poner un firewall que lo que haga sea redirigir las peticiones del puerto 143 al 1143 y con eso ya lo tendríais solucionado. Vamos a ver ahora por HTTP a qué podemos acceder. Por ejemplo, podríamos acceder al repositorio de Alfresco, como hemos dicho esto, directamente me está exponiendo el alfresco.war. Aquí podríamos ver la versión que estamos corriendo de Alfresco, por ejemplo, y las propiedades del sistema, y tenemos también una serie de funcionalidades adicionales para gestionar el repositorio. También podríamos acceder a la aplicación que suelen utilizar los usuarios, que es el Alfresco Share, con nuestra gestión de sitios y con todas estas otras funcionalidades de las partes privadas, compartidas y realmente privadas, públicas y compartidas. Podríamos acceder también a la consola de administración, que si bien en la versión Enterprise es más, digamos, es más completa, en la versión Community podéis instalar algún plugin como este, como el Order of the Bee, que lo que nos permite pues, es también tener una visión detallada del sistema. Después podríamos acceder también, como hemos dicho, Solr, que es el motor de indexación de Alfresco. Lo tenemos también disponible aquí y vemos los dos cores, el core de Alfresco, que es el de los contenidos vivos, y el core de archivo, que es el de los contenidos ya eliminados.
Todo esto lo podríamos acceder por HTTP. Serían básicamente el alfresco.war, el sare.war y el Solar. ¿Vale? El Solar lo habíamos instalado, en este caso, a partir de la 5.2, se instala en Yeti, se instala en un servidor aparte, pero podría estar también instalado en el Tomcat y sería un solar.war más. En cuanto a la API REST, de momento en estas versiones lo que tenemos son dos visiones. Una sería la API REST que había funcionado hasta la versión 5.2 y sobre la que están basadas la mayoría de las integraciones, que tiene esta pinta. Aquí podéis ver pues toda la API y bueno, si vemos el detalle de una de las entradas, pues veis, hacemos un get, alfresco, s, people, ¿vale? Y después tendríamos la nueva API que está disponible a partir de la versión 5.2, que como veréis pues es bastante más amigable. Esta es una API que está basada en Swagger, que está basada en OpenAPIs y aquí pues bueno, ya tenemos una visión detallada de cada uno de los servicios que tiene disponibles. Tenemos la documentación de cada uno de esos servicios, tenemos el modelo que acepta el servicio e incluso podemos hacer una prueba directamente del servicio desde aquí, ¿veis? Bastante más cómodo. Entonces, en cuanto a HTTP, pues todos estos servicios podéis acceder. En cuanto a la API, que ya hemos visto un poco a la API antigua, ¿vale? Hemos visto un poco cuál ha sido la evolución, ¿no? Desde de Alfresco sacó la primera API SOAP, que ahora mismo ya está descatalogada. Si pretendéis usar servicios web SOAP con Alfresco a partir de la versión 4.2 ya no es posible. O sea que tendríais que pasaros ya a una API REST. Esa API REST apareció ya con el CMIS 1.0, CMIS 1.1 y actualmente la tenemos en esta API REST basada en Swagger o en esa API nativa. Si vemos algún ejemplo con la API nativa de Alfresco, podemos, por ejemplo, hacer un login de usuario. Y cuando hacemos un login de usuario, veis, nos devuelve un ticket. Este es el ticket que yo tendré que utilizar para autenticar mis siguientes llamadas. Es decir, cuando yo quiera hacer otra llamada para, por ejemplo, obtener la lista de personas, tendré que ponerle esto y luego ponerle el valor del ticket para que entienda que esta llamada está autenticada. Entonces, si colocamos este valor aquí, Alfresco va a entender la llamada y me va a devolver la lista de personas que tengo actualmente en Alfresco. Bueno, como veis, con el propio navegador o utilizando Postman o alguna otra herramienta podemos interactuar con esta API REST de Alfresco. Como hemos dicho, también la API CMIS, que es este estándar, que es un estándar de Oasis, ¿vale? O sea, podéis encontrar CMIS, Oasis estándar. Como podéis ver, es un estándar de Oasis que realmente pues tiene una trayectoria larga. Podemos acceder realmente a través de... Luego lo veremos un poquito más en detalle, ¿no? Pero vamos a acceder, por ejemplo, a través de Browser. Browser es lo mismo que Atom, solo que Browser nos lo muestra en formato JSON, ¿ves? Aquí nos devuelve un JSON, que esto serían las capacidades del repositorio. De la misma manera, nosotros podríamos hacer una browser. Sí, algo nos ha ocurrido. Bueno, bien, perdón. He colocado mal el enlace. Bueno, como veis aquí veríamos la carpeta raíz y ahora lo que me está haciendo es una autenticación HTML básica, ¿vale? Pero como ya la tenía introducida, pues no me la está pidiendo, simplemente la está cogiendo del navegador. E incluso de alguna a partir de ahí podríamos seguir navegando. Esto sería la carpeta raíz y aquí tendríamos pues la carpeta Saren, ¿no? que está debajo de la carpeta raíz y veríamos todas las propiedades. O sea que, como veis, tanto con la API de Alfresco nativa propietaria como con la API de CMIS, con las dos podemos acceder al repositorio de Alfresco y le podemos preguntar cosas. Entonces, si veis, las dos nos devuelven JSON. El JSON de la parte de browser de CMIS es bastante más verboso, ¿no? Nos trae bastantes más cosas. Si seguimos por protocolos, iríamos al protocolo WebDAV. Entonces, en el protocolo WebDAV
Si lo conocéis, simplemente lo que vamos a ver Alfresco es como un repositorio de carpetas. Entonces, de nuevo, estamos viendo el mismo Alfresco y estamos viendo las diferentes carpetas que tenemos, ¿de acuerdo? En Windows, para conectarnos, en Windows de 64 bits, necesitaríamos que el servicio web client estuviese corriendo. Si ese servicio web client no está corriendo, no nos va a funcionar. Y también, si no lo tenemos por HTTPS, tendremos que modificar esta entrada para que pueda funcionar. Como os he dicho antes, siempre es recomendable que si lo mapeáis como una unidad de red, que lo mapeéis utilizando este tipo de protocolo, ¿de acuerdo? Porque así funcionará más fácil en Windows. Entonces, si lo vemos, pues por ejemplo aquí lo que haríamos sería conectarse a un sitio web. Elegiríamos una carpeta de red, ¿de acuerdo? Pondríamos la dirección, https alfresco.kingsoft.es y ahora pondríamos alfresco y aos, ¿de acuerdo? Entonces, ahora le tendremos que introducir la autenticación cuando buenamente pueda nuestro Windows, que nos la está pidiendo por detrás. No, aquí, donde nos la pide. Creo que se me ha quedado por detrás esta autenticación, ¿puede ser? Sí, se me ha quedado por detrás la ventana pillada. Vale. Vamos de nuevo a añadirlo, ¿vale? Agregar una ubicación de red. Elegir una carpeta de red, ¿ok? Alfresco kingsoft.es. Yo estoy empleando este para los ejemplos. Vosotros, lógicamente, podéis emplear, deberíais utilizar el vuestro, el que estéis utilizando. Ahora ya tenemos las credenciales. Introducimos las credenciales. Y ya tenemos en Windows esta carpeta con este nombre en el que, en el que podemos ver Alfresco como si fuese realmente una unidad más, ¿lo veis? Y podemos acceder a los archivos, bueno, ya digamos que lo tendríamos aquí integrado en el propio Windows. En el caso de FTP, pues exactamente lo mismo. Podríamos acceder al Alfresco como si fuese un FTP por este protocolo. Veríamos Alfresco de nuevo por protocolo FTP con todas las carpetas, lo mismo que hemos estado viendo, ¿vale? Y desde Windows lo único que tenéis que tener en cuenta es que hay que hacer que el FTP sea FTP activo, ¿vale? Para que funcione, porque si no, no funcionará. Entonces simplemente el cliente que tengáis de FTP lo configuráis para que utilice el modo activo y os funcionará. Y lo mismo podríamos hacer lógicamente desde Unix. Desde Unix podemos hacer un FTP y simplemente con vuestras credenciales podríais verlo. En cuanto al caso del CIFS, a ver, el protocolo CIFS, como decíamos, implementa un Samba versión 1. Esto, configurarlo en un servidor Windows es complicado y de hecho Windows va a dejar de dar soporte a esta versión del protocolo de Samba en breves. Entonces os recomendaría que lo hicieseis desde Linux y bueno, y luego sin más, que lo único que tenéis que hacer pues sería conectaros al servidor como si fuese una unidad Samba. Entonces simplemente por protocolo Samba, alfresco, kingsoft.es, pondríamos /alfresco, nos pediría las credenciales y directamente ya podríamos entrar como si fuese una unidad Samba. ¿De acuerdo? Y lo mismo podemos navegar y esto mismo lo podríamos hacer desde Windows, ¿vale? Utilizando como si fuese realmente una unidad CIFS. En cuanto al protocolo SharePoint, ¿vale? Podemos, o sea, desde Alfresco Share, en aquellos documentos que sean de Word o de Excel o de PowerPoint, tenemos aquí un botón
que nos dice editar en Office. Cuando abrimos este botón, realmente lo que hace es que nos está abriendo ese documento que nosotros teníamos en Alfresco. Entonces podemos, por ejemplo, salvar y como veis el botoncito ahora es algo diferente y cuando yo salvo, realmente estoy salvando en Alfresco, no estoy salvando en mi local, con lo cual ya he editado este fichero que tendrá una versión nueva, una versión 1.1, este fichero, veis, y ya tiene el cambio que le hemos hecho. Otra cosa que puedo hacer también es abrirlo como si fuese un servidor de SharePoint. Para ello, introduzco aquí, como hemos dicho, para SharePoint funciona mejor con este tipo de dirección, ¿vale? Nos pedirá las credenciales, de nuevo credenciales de Alfresco y ya lo tenemos disponible también como si fuese otro servicio de SharePoint, ¿de acuerdo? Podríamos navegar exactamente igual al sitio al que hemos ido y abrir el documento de la misma manera, ¿de acuerdo? Y veríamos también que el disquito que nos sale pues es un disquito que nos indica que es una grabación de red. Ok. Esto mismo o algo parecido podemos hacer también con documentos de LibreOffice. Si nosotros tenemos el LibreOffice, decimos que queremos abrir ficheros remotos, ¿vale? Y lo que vamos a hacer va a ser añadir un servicio, que va a ser un servicio, ya tienen aquí preparado Alfresco, ya nos tienen aquí también preparado un poco la dirección, entonces pondríamos en nuestro servidor de Alfresco kingsoft.es /alfresco /cemis atom, se conecta por cemis, en este caso, el puerto no me lo dejan tocar, supongo que será automático, ponemos nuestras credenciales de nuevo, ¿vale? Admin y nos conectamos. Y no nos conectamos porque... vale, porque tenemos que seleccionar el repositorio, ¿vale? El main repository y ya para adentro. Ok, vamos a ver porque hemos hecho algo que no le ha gustado. A ver... alfresco.kingsoft.es /alfresco /el usuario. Aquí nos hemos conectado sin problemas. Main repository, ok. Le habíamos puesto una carpeta root que no existía, con lo cual nos ha dado el error. Pero ahora ya podemos, de nuevo, otra vez lo mismo, entrar y veis que estamos viendo todo el rato los mismos contenidos. Y podríamos ir y abrir también el ficherillo en el que estábamos trabajando, pero desde LibreOffice. ¿Ok? Bueno, pues seguimos. Lo que os decía es que también podemos acceder al Alfresco usando el protocolo CEMIS, que al final es un protocolo HTTP, pero que es estándar y que nos serviría tanto para integrar nuestras aplicaciones con Alfresco como para integrarlas con otro servidor de aplicaciones que lo cumpliese. Como veis, el protocolo SOAP se abandonó ya en la 1.0, ya no se va a seguir más, queda ahí y bueno, puede servir para algunos sistemas obsoletos, pero para sistemas nuevos tendríamos que ir hacia la API REST. Tanto el Atom como el browser son una API REST y lo único que difiere es cómo intercambia el mensaje. En el caso de Atom lo intercambia en XML, en el caso de browser lo intercambia en JSON. Generalmente suele ser más compacto el JSON, así que por motivos de eficiencia os recomendaría utilizar el browser, pero vamos, con cualquiera de los dos os puede servir. Entonces, bueno, podemos hacer un call desde línea de comandos para obtenerlo o por el navegador, que es lo mismo que hemos visto antes, ¿de acuerdo? Cuando llegue. También si queréis saber cuáles son las URLs de Atom, veis, os las pone aquí. El WSDL, el Atom y el browser. Entonces, si le dais al browser, aquí veréis, ¿vale? Todo lo que os devuelve. Y como veis, esta es la URL de acceso. Ok. Si queréis realmente desarrollar con CEMIS, una herramienta que es muy útil es esta, que es el CEMIS Workbench. Este CEMIS Workbench nos permite también acceder
al repositorio de Alfresco, pero verlo como si fuese un repositorio CMIS. Cuando es un repositorio CMIS, cambian un poquito los objetos base que tiene Alfresco, ¿vale? Entonces, simplemente porque lo veáis, lo abrimos aquí. Estoy utilizando esta URL, que es una URL de Atom, de la 1.0, pero es más corta y es más fácil de recordar. Entonces, simplemente la estoy utilizando por ese motivo. Ya entraríamos al repositorio y una vez dentro del repositorio vemos prácticamente lo mismo, el Sarez, el Sites, lo mismo, ¿no? Podríamos llegar otra vez de nuevo hasta nuestro documento, ¿vale? Y aquí, como veis, tenemos más o menos lo mismo, pero los tipos son CMIS. Este es un CMIS document que tendrá unas propiedades también específicas de CMIS. Realmente hay una pequeña traslación entre el modelo de contenido de Alfresco y el modelo de contenido de CMIS, pero es bastante directa. Pero bueno, con un curso de integración sencillo se puede empezar a trabajar con este protocolo CMIS. Y esto sería realmente para desarrolladores. Esto el usuario, en realidad lo del CMIS no lo va a emplear. Pero bueno, es interesante que conozcáis también que tenéis este protocolo para vuestras integraciones disponible. Otro de los protocolos que tiene Alfresco disponible sería el protocolo IMAP. Este protocolo lo que nos va a permitir es configurar una cuenta de IMAP como si fuese Alfresco. Entonces nosotros lo que vamos a ver aquí es, como veis, una cuenta que se llama Alfresco IMAP y de nuevo vamos a ver otra vez lo mismo, ¿veis? Entonces, si llegamos al Meeting Notes, ¿vale? Y vamos a nuestro documento, como veis, yo aquí tengo mi cuenta personal desde la que podría arrastrar mensajes aquí y quedarían archivados dentro de Alfresco y luego tengo un detalle de los documentos. Aunque como veis, aquí simplemente me muestra los metadatos y me dice dónde puedo acceder. Es decir, si yo le doy aquí, accederé a la carpeta donde está el documento, pero no tengo una previsualización real en ese interface. La configuración es bastante sencilla, simplemente es una cuenta de tipo IMAP y introducir las credenciales y lo podéis colocar. Esto suele ser interesante cuando a los usuarios se les ofrece el poder archivar correos electrónicos que necesitan guardar como prueba en Alfresco. Entonces simplemente se configuran su cuenta de correo electrónico, arrastran a la cuenta de Alfresco y el correo queda archivado. O sea que bueno, tiene utilidad bajo determinados modos. Luego tendríamos también el tema del SMTP. Lógicamente el SMTP de salida, pues bueno, pues es el que emplea Alfresco para enviar correos. Y el FTP de entrada, lo que requiere, si vamos a Alfresco para que lo veáis, sería el configurar una carpeta de entrada de correos. Aquí tendríamos esa carpeta de entrada de correos. Esta carpeta tiene que ser de un tipo, tiene que tener un aspecto determinado, ¿vale? Que tiene que ser este aspecto, el email server aliasable, y le hemos puesto una propiedad que es el alias, ¿vale? Entrada. Entonces, podríamos enviar un correo directamente al Alfresco y quedaría archivado en esa carpeta, o para que lo veáis, ¿vale? Simplemente vamos a hacerlo con esta pequeña trampa que nos va a permitir hacer lo mismo, pero saltarnos el tema del MX. No tendríamos que dar de alta un registro MX para probarlo, y entonces, bueno, pues cuando estéis instalando, pues puede ser pues más cómodo, ¿no? Entonces, lo abrimos por Telnet, abrimos Alfresco por el puerto 25, que es el de correo, ¿vale? Verificamos que esto está funcionando, ok, enviamos un correo. Entonces, el recipiente tiene que ser entrada, que fijaos que ese es el alias que le hemos puesto a esta carpeta, y después directamente el servidor que tengáis, en nuestro caso alfresco15.es, ¿vale? Ahora ya pasamos al cuerpo del correo. Estamos probando el inbound, ¿vale? Y finalizamos.
y ya nos dice que ok, y si veis en esta carpeta nos ha tenido ya que llegar un correo electrónico con ese contenido. ¿De acuerdo? Entonces simplemente hemos verificado que bueno, no teníamos realmente de contenido, ¿vale? Pero si fuese un correo normal, pues nos hubiese llegado aquí ese correo. Entonces simplemente con esto verificamos que lo tenemos bien configurado y que está funcionando. Bueno, hemos visto todos estos protocolos, los hemos probado desde Mac, desde Windows, desde Linux. Habéis visto que realmente todos tienen su funcionalidad y su uso. Y simplemente a nivel de curiosidad, de vez en cuando incluimos alguna pregunta que es del examen de certificación de Alfresco durante la formación. Entonces, en este caso la pregunta sería ¿qué protocolos están configurados por defecto en una instalación de Alfresco? Bueno, todos los protocolos no es cierto, ¿vale? Tenéis que elegir siempre los protocolos y configurarlos. HTTP, WebDAV, FTP y CMIS sería cierto, pero el protocolo FTP no viene configurado por defecto, ¿vale? Viene por defecto abajo. HTTP, WebDAV, estos dos sí, ¿vale? HTTP y WebDAV son obligatorios, de hecho no se pueden desconectar, o sea que vienen siempre configurados. CMIS también es obligatorio y también no se puede quitar, o sea que hasta ahora es cierto. Y luego SPP, si es seleccionado, pues bueno, pues es cierto. Y si seleccionamos SPP, pues también vendrá. Pero bueno, los que vienen siempre por defecto son HTTP, WebDAV y CMIS, ¿vale? Simplemente porque lo sepáis. Lógicamente la D solo el HTTP no sería la correcta, entonces la correcta tendríamos la C. Como curiosidad y porque vais pensando también en si queréis presentaros a este tipo de certificaciones, pues bueno, es importante, ¿no? Que sepáis un poco el tipo de preguntas a las que os vais a enfrentar. Todo esto ha sido nuestro capítulo de protocolos. Espero que os haya servido, espero que utilicéis y configuréis muchos protocolos porque realmente van a ser para vuestros usuarios algo diferente y algo que le van a poder sacar provecho. Así que nos vemos en el siguiente.